Vamos a estar buscando en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Juan, conscientes y con el deseo de que el Señor haga y cumpla su propósito en cada uno de nosotros y que su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos visite día con día. Hemos traído un tema que es fundamental para la iglesia en este tiempo, para creyentes y para no creyentes, y para abrir y crear las condiciones adecuadas en nuestra vida para que el Espíritu Santo se mueva como Él lo quiere hacer, para que more en nosotros como mora, pero para que, ¿verdad?, nosotros tengamos esa llenura, nosotros, ¿verdad?, tengamos esa plenitud en el Espíritu Santo, que nosotros tengamos, ¿verdad?, que nos desbordemos, como dice la palabra. Él quiere darnos sin medida. No hay medida. Este es un elemento fundamental para y encaminándonos en esa dirección. Jesús, hablando con un principal de los fariseos llamado Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vamos a estar en esta porción del 1, nos vamos a estar moviendo hasta el 21, pero dice la Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero en esta mañana introducir una situación que es inquietante para nosotros. No importa el tiempo que haya transcurrido en la fe, nos encontramos en tiempos y en momentos difíciles, tiempos delicados, en donde la palabra del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que recurrir a ella, como dice la Escritura, desearla como, ¿verdad?, como la leche, como los niños pequeños desean, ¿verdad? Nosotros tenemos que desear la palabra del Señor. ¿Por qué? Hermanos, porque en estos tiempos difíciles, donde hemos pasado por enfermedad, donde hemos pasado por circunstancias que han desestabilizado todo lo que para nosotros era lo natural, lo normal, y se ha visto amenazada nuestra fe. Todas estas cosas amenazan nuestra fe y ponen contra la pared, ¿verdad?, nuestros principios. Ponen a prueba nuestra fe, ponen a prueba nuestra doctrina. Y en esta mañana ese es el deseo de mi corazón, que nosotros encontremos en la palabra la fortaleza que en ella hay, porque la palabra es una roca, es una roca. Si usted se ancla allí, y ese es mi deseo y mi propósito, usted podrá sostenerse, venga lo que venga y pase lo que pase. Y ya estamos advertidos de que vienen momentos aún más difíciles, pero nosotros tenemos la palabra del Señor. Por eso, en esta mañana, he titulado a este mensaje: no es tan simple como parece. ¿Sí? No es tan simple como parece, hermanos, porque acá vemos a Jesús platicando con un hombre que conocía las leyes, que conocía la liturgia judía, que era un hombre principal entre los judíos, pero él no entendía en qué consistía el reino de Dios.
Él estaba intrigado, sorprendido, ¿verdad?, por lo que el Señor estaba haciendo. Era evidente la manifestación del Señor Jesucristo, de Jesús, cuando estuvo acá. Y dice que él le dice al Señor, lo que tú haces sabemos que es de Dios, porque nadie lo puede hacer. Tremendo. Tremendo que este principal, este hombre, ¿verdad?, aún apegado a las leyes, las costumbres judías, este fariseo, ¿verdad?, miembro en ese tiempo, había corrientes, los fariseos y los saduceos, las dos más populares, habían otras más, pero estas corrientes, ¿verdad?, practicantes, estaba él inquieto porque él necesitaba una respuesta hasta esto ¿qué es? Esto es algo inexplicable, ¿verdad? Nosotros también hemos tenido esa experiencia. En algún momento de nuestras vidas nosotros también fuimos impactados por el poder de Dios. Y aquí hay personas que quizás esta sea la hora, este sea el momento en que el Señor quiera tocar sus vidas. Y esta sea también la hora y el momento adecuado para que usted pueda restaurar su caminar con Dios. Porque le vuelvo y le repito, vivimos momentos complicados, delicados, difíciles. Y él, ¿verdad?, le dice, como después que el Señor le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este es el primer elemento que debemos meditar. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Eso lo conocemos. Pero como lo titulé, no es tan simple como parece. Porque para nacer de nuevo hay un elemento que todos nosotros necesitamos. Y es creer. Creer. Esta charla, ¿verdad?, esta plática entre Jesús y Nicodemo, se desenlaza posteriormente y él explica diciendo en qué consiste este nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento, este hombre, ¿verdad?, quedó desarmado. Dice, pero ¿cómo yo voy a volver al vientre de mi madre? Eso no es posible, pero dice el Señor, lo que estoy hablando es de un nacimiento espiritual. La mayoría de nosotros hemos nacido espiritualmente. Amén. Dígame amén, lo que hemos nacido en el Espíritu. Y para eso, el Señor actuó por medio de nuestros corazones, poniendo la fe para creer. Y esa operación divina se requiere y se sigue siendo un elemento fundamental el día de hoy. ¿Por qué? Porque todas las cosas, como le decía, que están transcurriendo y las que vendrán, pondrán a prueba nuestra fe. El hombre cada vez que es sacudido en el aspecto material, en el aspecto natural, en el aspecto económico, cuando se ve al límite de sus posibilidades, no tiene a quién recurrir si no conoce a Jesús. Y termina refugiándose en muchas otras cosas. Amén. ¿Y nosotros? ¿Seguimos creyendo en Dios? Esa es una buena pregunta, hermanos. Si en esos momentos nosotros también seguimos creyendo en nuestro Señor, yo no quiero que me la conteste, sino que quiero que avancemos. Después de esta plática, cuando el Señor le explica a Nicodemo en qué consiste, esto hace un énfasis importante. En el versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahí hay una limitante para cada hombre en su razón. Es imposible entender lo que hace y lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas. Hay una limitante que racional, porque el hombre atenderá esta pregunta de manera natural, con la razón.
Pero nosotros no podemos caer, hermanos, en un evangelio que responde a las necesidades del hombre con la razón. Nosotros tenemos un evangelio que es poder de Dios. Entonces, en este momento donde sufrimos ataques humanistas, ataques de las diferentes corrientes, ataques de todo tipo, es meritorio, necesario, fortalecer nuestra fe y mantener nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que nos ha lavado, nos ha restaurado y ha puesto en nosotros su Espíritu, que nos ayuda a afrontar nuestras necesidades desde el ámbito espiritual. Espiritual. Esto es espiritual. Cuando Nicodemo se ve sobrepasado por esto, le dice el Señor: tú no puedes creer ni las cosas terrenales, porque hoy al ataque de todas las adversidades el hombre pierde la fe. Pierde la fe en todo. Pierde la fe en el gobierno, pierde la fe en el representante, pierde la fe en el bono, pierde la fe en todo lo que existe, se ve desilusionado, y eso es normal, porque lo único que da respuesta a la humanidad, a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra familia, es Jesucristo. No hay otra. Entonces él tratará de buscar, como Nicodemo estaba buscando una explicación a esto sobrenatural que estaba viendo ante sus ojos, aunque él tenía formación, no podía entender. Y así nos encontramos muchas veces hoy. Así también está pasando muchas veces en nuestra familia o en nuestras propias vidas. Quiero decirte en esta mañana que Él le dice que nosotros, ¿verdad?, tenemos que creer. Nadie subió al cielo, sino el Hijo que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sigues anclado a esta verdad? ¿Sigues confiando en que el Señor vendrá, y si Él no viene, si se te lleva antes, Él ha preparado morada para ti y para mí? Esa es la actitud que requiere el pueblo del Señor hoy en día. Una fe inquebrantable, y no puedes dejar que el desánimo te alcance, que los problemas en la familia te debiliten, que los hijos, ¿verdad?, te angustien, aunque sabemos que es una carga grande que debemos lidiar con ella. Necesitas anclarte en Jesucristo, porque en Él hemos creído. Tú y yo hemos creído en el Rey, en el Todopoderoso. Y posteriormente, ¿verdad?, después de esta charla, esta plática, Jesús continúa con el versículo quizás más popular del Evangelio. Quizás. Yo creo que en efecto puede ser así. Juan 3:16. Dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él, ¿qué? Nuevamente, cree, énfasis añadido, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hoy encontramos que el Evangelio del Señor no ha podido transformar, hermano, nuestras vidas a la medida que Él quisiera. No ha podido transformar nuestras casas al alcance que Él tiene. No ha podido transformar nuestra sociedad, nuestra comunidad, ni nuestra nación a la medida de impacto que Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en nuestro Señor como se debe. Sí, no se sorprenda
que estar en la iglesia no significa que usted está creyendo en Dios. ¿Por qué? Latinoamérica, Panamá y el mundo necesita encontrarse nuevamente con el evangelio de poder, con el evangelio de los que creen sin ver, con el evangelio de aquellos, ¿verdad?, que el Señor rescató y libró de las tinieblas y trajo a su luz admirable por medio del sacrificio de la sangre preciosa de Cristo. Y es que muchos de nosotros podemos estar tentados a caer en un evangelio a la medida de nuestra imaginación. Por mucho tiempo nos hemos alimentado de lo que nosotros queremos alimentarnos. Y hemos creado porque sí, nos hemos confundido y estamos buscando a un Dios a la medida de nuestra necesidad. Amén. Sí, muchas veces nos hemos aferrado y nos hemos conectado con un Jesús que más se acerca a un peluche. Estamos en el Evangelio de Juan. Este es el apóstol del amor. Pero Jesús no es un peluche. Hermano, un peluche usted lo ve y dice, qué lindo este peluche. Hoy yo lo voy a adquirir, lo voy a comprar. Y lo voy a tener conmigo, ¿verdad? Y quiero dormir ahí apapachado de ese peluche. Qué bonito, qué amor, qué ternura. Pero cuando el peluche no responde a mis necesidades, hermano, del lugar principal de la cama, el peluche termina en el primer tinaco de nuestra casa. Y le damos cabida entonces a otro peluche, ¿verdad? Porque estamos creyendo en un Jesús, ¿verdad?, a la medida de nuestro pensamiento, no a la medida del Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo. Juan 3:16, sí, nos expresa el gran sacrificio de Jesús, pero aún más nos expresa un compromiso más poderoso. También tenemos otra circunstancia que nos preocupa, ¿verdad? Porque el peluche usted lo agarra y dice, bueno, esta semana no quiero nada con el peluche. Quítamelo de ahí, ya no está estorbando, ¿verdad? Pero jalamos por otro, el Jesús que es amuleto. Ponen la Biblia ahí a la orilla de la cama, de la mesita de noche, y le ponen ahí el Salmo 23. El Jesús amuleto. Un crucifijo, o un cuadro, ¿verdad? Por la enseñanza tradicional cristiana muchas veces hemos minimizado a Jesús, cabe en un retrato, cabe en una estampita, cabe en un crucifijo, cabe en un cuadro, en un lugar quizás de nuestras casas, pero lejos del corazón de nuestra humanidad. Él está allí, pero no está en nuestro corazón. Entonces es fácil, hermano, es fácil entrar dentro de ese patrón. Es fácil entrar dentro de esa costumbre, el Jesús amuleto. Hoy voy a hacer un examen, así que hoy voy a orar para que el Señor me ayude. Y los otros días, ¿no necesitaste la ayuda del Señor? ¿No necesitamos la protección de Dios todos los días? Todos los días yo debo ir delante del Señor. No agarrarme, ¿verdad?, de Jesús como el último recurso para afrontar las dificultades de este mundo y las dificultades que tenemos como creyentes. Entonces jalamos por Jesús. No se nos olvida que estamos hablando del Hijo de Dios, que dio su vida por ti y por mí. El apóstol del amor, Juan, el apóstol del amor, era un hombre que tenía un carácter fuerte. Innumerables ocasiones
la Biblia resalta que este hombre tenía un carácter fuerte, pero después de entrar en contacto con Jesús, era aquel que estaba, ¿verdad?, más cerca de Jesús. Y nosotros muchas veces queremos estar cerca de Jesús mientras Él nos apapache, mientras Él, ¿verdad?, conteste nuestras oraciones. Y viene el Jesús cajero. Se ríe, ¿verdad? Cajero. Voy a meter una oración de 5 para ver si el Señor me mete 10, 20 en la cuenta. Una oración de 5. Y vamos, Señor Jesús. Una speedy. Señor Jesús, en el nombre de Jesús, mira, chao, que te vi. Nos vemos ahora. Pero las cosas no pasan así. Eso es ¿en dónde está el problema? ¿En quién estamos creyendo? Estamos creyendo en el Jesús de la Biblia, en el que dio su vida por nosotros. Estamos creyendo en el Jesús que se amolda a nuestra imaginación, a nuestra necesidad, a nuestro cuadro de hoy. Y no podemos caer allí, iglesia. Esta mañana es un llamado, el propósito es que nosotros reevaluemos, reflexionemos en qué Jesús hemos creído. ¿En el que salva o en el que suple solamente mis necesidades? ¿En el que sana mis enfermedades? ¿En el que resuelve mis problemas? ¿O en el que llena mi vida? Porque Él es mi vida. Ese es ese Jesús que predica Juan. Lo hace con amor, sí. Pero el amor también tiene otra parte. Dice la palabra del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Claramente está allí. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero... Qué bonito que la palabra es completa. Pero el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Jesús que vino y se sacrificó por nosotros, pero que resucitó y que está en el trono, no es un Jesús que nosotros podamos coadyuvar, manipular, ni torcer a nuestra conveniencia y de acuerdo a nuestra necesidad. Es necesario que nuestra vida sea, reevaluemos nuestra fe, porque en el que nosotros hemos puesto nuestra confianza es el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso le decían, no es tan simple como parece. No es tan simple como parece también transmitir este evangelio de esa forma. Es imperante que cada uno de nosotros también reevaluemos qué clase de evangelio estamos transmitiendo. ¿Qué clase de evangelio estamos profesando? ¿Qué clase de evangelio estamos proclamando? ¿Es este, a la medida de las necesidades, el evangelio en miniatura que solamente cabe en nuestra mente, o es el evangelio de poder de nuestro Dios, que sostiene todas las cosas, que hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, que su voluntad se cumple, no hay forma de que esa cambie, que ese se acercó a nosotros y nos entendió, ¿verdad?, por medio de su Hijo, el perdón de pecados, porque así como dice la Escritura, tú y yo también estábamos condenados. ¿Sabes por qué? No, porque jugaba a casino, porque era y tenía 1001 vida libertina, porque esto y esto. No, por no creer solamente el mundo está condenado. Por no creer en el Hijo de Dios. ¿Sabes? Ahora abordamos a las personas y le decimos, mira, tú quieres un trabajo, busca a Dios. No, Dios no es agencia de trabajo, Dios no es Concerta. No.
Dios es Dios. ¿Crees en Dios? Es la pregunta. Necesitas creer en Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra es clara. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán, las demás cosas vendrán por añadidura. Sí es cierto que el Señor interviene en todas las cosas, en su soberanía, ¿verdad? Y en su provisión tiene el poder para sacar a cualquiera de una cama de hospital, de abrir puertas para empleo, de sanar una enfermedad, de ayudarte en diversos problemas. Pero antes de eso, tiene que creer. El creer fue la piedra con que tropezaron todos estos grandes maestros de la ley. Y el creer sigue siendo la piedra en donde tropieza nuestra humanidad. Porque el hombre quiere creer en cualquier cosa, pero aborrece creer en Jesús. Mire la palabra que usé. El hombre no quiere saber de Dios. No quiere. Cuando le dice creer, ya ahí se acabó el interés del evangelio. Pero mientras tú le digas, Él te puede sanar, Él te puede proveer, Él te puede dar un carro, un avión, un barco, un viaje y las vacaciones en Hawái. Oye, háblame de ese sí yo quiero conocer a ese. Pero no quiere conocer al que condenó al mundo por no creer en Él. Y ese es el que cambia, ese es el que transforma. Ese es el evangelio que debe fluir por nuestras casas, por nuestras calles, por nuestro vecindario, por las escuelas, por las universidades. Ese es el evangelio de poder. Y ese es el que el Señor nos ha llamado a predicar. No caigamos, hermano, en la psicología del humanismo. No caigamos, ¿verdad?, en las corrientes que muchas veces están influenciadas, ¿verdad?, porque han puesto al hombre como primer lugar y todo gira alrededor de sus necesidades, todo gira alrededor de lo que él necesita y de lo que él se merece. Nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí sabemos, y es mi deseo que usted esté claro, que lo que nosotros nos merecíamos era la condenación y la muerte eterna. Usted y yo. Pero Dios nos ha dado la vida por medio de su Espíritu Santo, por su gracia. Y nos ha traído aquí y nos ha puesto un nombre nuevo. Porque Él le plació en su infinito amor, nos mostró su camino. Y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. No en lo que Él me da. No en lo que Él puede provocar, sino en Él. Que nuestra fe esté anclada en Él, en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Él lo dice claramente acá. Dice claramente que esta es la condenación. Esta es la condenación donde está la humanidad entregada y sumida en esta condenación. Y esta condenación, Señor, en su infinita bondad, nos ha dado la oportunidad de cambiar de rumbo. Y es mi deseo en esta mañana que hoy tú nos visitas, quizás, ¿verdad?, has perdido el rumbo o has conocido a ese Jesús, ¿verdad?, que puede estar en un lugar de tu casa, pero no en tu corazón, a que lo invites a tu corazón y que puedas experimentar lo que Él en realidad quiere hacer. Y lo que Él quiere hacer es darte vida y vida eterna en Cristo Jesús, para todos aquellos que creen. Aún es un desafío. Por eso nuestro país, ¿verdad?, o por eso nuestros países, hablando de Latinoamérica en general, hablando de las latitudes que están más cercanas a nosotros, no han sufrido los cambios que hace la palabra de Dios, las transformaciones que ella tiene la capacidad de lograr en el hombre. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo y no estamos velando de creer, compartir, profesar y pregonar el evangelio de verdad. El evangelio de verdad es un evangelio que confronta con amor,
el Señor le dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ve usted y encuentra aquí por qué nosotros tenemos que ser, no podemos ser vacilantes, no podemos estar ahí, es que bueno, sí, ay no, hoy no, Señor, hoy me siento un poquito débil, Señor. Si tú de repente haces esto, yo creo que yo puedo animarme más y me complacería que tú hicieras esto a favor mío, ¿verdad? Hasta negociamos con Dios. Sí, tenemos esa habilidad. No sé si eso es una habilidad, hermano, pero creemos que estamos hablando de igual a igual. Nosotros no estamos, nuestro Dios no estamos de igual a igual, hermano. El hecho que Dios haya enviado a su Hijo no significa que Él sigue estando allí. Hermano, Él está allá y reina sobre todas las cosas. Tiene dominio sobre la muerte, sobre la vida. Tiene control sobre lo que pasa en todas las naciones. Le dice a los mares hasta ahí y los mares se detienen. Le dice a las montañas y las montañas pueden desaparecer. Todo delante de Él fue hecho y fue hecho por Él. Por la palabra de su boca fueron hechas todas las cosas que conocemos y las que no conocemos. Ese es el Jesús en quien hemos puesto nuestra fe. Porque aquellos que no, y aquellos, ¿verdad?, que tienen el coraje y la valentía de pararse del lado contrario, la palabra es clara y contundente. Dice la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Ahí está Estados Unidos. La maldad. Niños inocente, muerto en una masacre por otro jovencito. Y eso ha estado pasando, Las leyes que los hombres incentivan son leyes que muestran que el hombre no quiere la luz, sino que ama las tinieblas y la maldad. Lo que vemos en la guerra nos habla y nos dice y nos muestra que el hombre prefiere seguir en su maldad y en su destrucción antes de llegar ante Dios. Y eso no es ellos, eso éramos nosotros también. Y Él está diciendo, ¿verdad? Los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Y yo podría cambiar el verbo y decir, porque sus obras siguen siendo malas y perversas. Podemos encontrar en nuestra sociedad cualquier tipo de depravación y ahora no se queda en la imaginación de nadie, lo puedes encontrar. Desde el tráfico de órganos, de personas secuestradas para quitar sus órganos y dejarlos allí. Aquí en nuestro país no nos tenemos que ir muy lejos, personas que son capaces, ¿verdad?, de matar a alguien para robarle un carro. Caso de los acarreos que está pasando, personas, ¿verdad?, que son capaces de secuestrar personas inocentes para venderla por trata de personas. No, eso no se veía en nuestro país. Pero aquí la palabra es clara. Los hombres, dice, amaron las tinieblas porque sus obras son y seguirán siendo malas. En los últimos tiempos la palabra es clara, que los hombres serían más malos y perversos. Y la dosis y la respuesta no es diluir el evangelio de salvación. La dosis y la respuesta es aferrarse en fe en el Hijo de Dios. La fórmula y la respuesta es ir, ¿verdad?, contra toda altivez y soberbia del corazón de los hombres que no entiende y no comprende que es necesario que vuelvan a nacer en Cristo Jesús.
para que su vida y el destino que está sobre ellos ha caído de condenación, sean libres en Cristo Jesús y puedan transitar en el camino de la vida y de la vida eterna que Él ha preparado para nosotros. Esto nos habla y nos invita en esta mañana que entendamos que nosotros no podemos extender el reino de los cielos si no transmitimos el evangelio completo. No he dicho que seamos bruscos, no he dicho que que no tengamos la compasión ni la empatía. He dicho que transmitamos el evangelio completo. Y el evangelio completo dice que el hombre está condenado. Sin Cristo, él está condenado. Y no ha dejado de irse personas al infierno. Eso no ha dejado de suceder, hermano. Y eso amerita que nosotros nos concienticemos de la labor que el Señor nos ha encomendado a hacer. Y la labor que Él nos ha encomendado a hacer no ha pasado de moda. Gracias a Dios por los hermanos que el día de ayer se levantaron a evangelizar. Sé que eso será como una bola de nieve, ¿verdad? Ha empezado a girar, pero irá en incremento. Porque nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, debemos estar incómodos cuando vemos que la maldad se esparce por nuestro alrededor y nosotros hemos quedado amordazados cuando tenemos todas las herramientas y el respaldo del Dios de todo el universo. No podemos quedarnos acorralados, inoperantes, con miedo ni temor. Estamos llamados a ir con luz y con el evangelio de salvación. Sigue diciendo en la Escritura, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. ¿Está viendo el evangelio? Reprensión. ¿Qué es reprensión? Corrección. ¿Qué es? Mira, por donde vas no es el camino. Por ahí, por donde... No, es que yo creo en Dios. Sí, tú crees en Dios. ¿Le conoces? Porque todo el mundo ahorita cree en Dios. Pero su vida habla de que no le conocen, de que no está en ellos Dios. ¿Por qué? Porque creen en ese Dios. Le hemos presentado ese Dios, ese de que es verdad, responde, es sana, es verdad, nos apapacha y nos alienta. Y solamente cuando hay momentos de dificultad acudimos a Él. Pero no acudimos a Él, ¿verdad? En humildad, diciéndole y pidiéndole, pon fe en mi corazón, porque en verdad nada de ti hay en mi corazón. Y en verdad nada de ti quiero, pero necesito que tú hagas la obra. Cuando esa sea nuestra carga por aquellos, ¿verdad?, que le mostramos el evangelio de verdad y que ellos logren y puedan llegar a tomar ese tipo de actitudes, veremos cambios en nuestra vida y en la vida, en todo lo que nos rodea. Cambio, transformación, cambio, restauración, cambios en todo aspecto que hoy parece no tener respuesta. Jesucristo es la respuesta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por Él, nadie. No hay ninguno. Ninguno, ni uno solo puede pasar si no es por Jesucristo. Ellos, ¿verdad?, no quieren llegar al Señor. No quieren saber del Señor. No quieren escuchar de Dios. ¿Por qué? Porque saben, dice la Escritura, que el Señor, ¿verdad?, se ha mostrado y nadie tiene excusa. Romanos 1:18, si no me equivoco. Porque las cosas creadas hablan del Creador y nadie tiene excusa. Porque en ellos mismos nosotros sabemos que hay alguien. Que yo no quiera acercarme a Él, habla de la condición de mi corazón, que es la condición caída de la humanidad. Esa es la realidad. El hombre está perdido en sus delitos y en sus pecados.
Pero Jesús vino aquí y sigue dando la puerta abierta a la salida, a la salvación, a la salvación, a la salvación. Por eso entonces este versículo comienza a tener el significado esencial que debe tener. Entonces el Juan 3:16 ya comienza a ser parte de mi vida. Porque cuando yo aprecio todo mi alrededor y a todo lo que yo estaba, ¿verdad?, condenado, y todo lo que iba a caer sobre mí, yo digo, wow, de tal manera. Todo lo que iba a caer sobre mí, yo digo, wow, de tal manera amó Dios a Bolívar, a Alejandro, a Sally, a Ahmed, que dio a su hijo en rescate por mí. Y entonces yo puedo dejar de vivir un versículo, ¿verdad?, por popular que sea, y de encarnarlo en mi vida cotidiana. Dios lo hizo y lo quiere hacer contigo hoy, si no le conoces. Lo que ha hecho con nosotros lo ha hecho y lo quiere hacer, lo ha hecho con muchos y lo quiere seguir haciendo contigo hoy. Mas el que practica la verdad, dice la Escritura, viene a la luz. Mas el que practica viene la verdad, viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Estamos aquí. Gloria a Dios por los que estamos aquí. Gloria a Dios por los que nos siguen en línea, porque hoy no pudieron estar aquí. Porque estamos, y así como dice la Escritura, venimos a Él. Los que estamos en la luz, venimos a Él para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Él está actuando en nosotros, que necesitamos de Él, que todas las cosas vienen de Él y son en Él, que nosotros, nuestra vida no es nada sin Él. No importa qué me dé, qué no me dé, si me sana, si me da empleo, si tengo carro, si tengo casa, si tengo comida o si tengo cualquier otra cosa, todo es pasajero y todo se quedará aquí, pero nosotros, nuestra alma, nuestro corazón está en una caja fuerte, y esa es la caja fuerte que Jesús ha preparado para todos aquellos que le aman y han creído en Él. Y esa es nuestra confianza. No está en una visa, no está en una cuenta, no está en una transferencia, ni está en ningún político, ni en una influencia, ni está en un apellido, ni en ninguna herencia. No está en la belleza, no está en la fama. Está en el Hijo de Dios, que pagó y dio su vida por mí. Podemos concluir invitando y desafiando sus corazones y sus vidas. La maldad es manifiesta, hermanos, y seguirá en incremento. La desigualdad es galopante. El hambre ha azotado el mundo. La guerra no tiene señales de parar, al contrario, puede que se extienda. Puede que otros actores sean sumergidos en pos de ese conflicto. Los recursos cada vez serán más escasos. El nivel de vida, aunque ciertamente adquisitivamente ha aumentado, pero la calidad de ella va en deterioro. Esa es una verdad, eso no es un engaño mío. Eso usted lo puede palpar. Pero nosotros hoy más que nunca tenemos que levantarnos y ponernos en pie de guerra, en posición de batalla, y de asirnos de las armas y levantar la bandera del evangelio de verdad, del evangelio de poder. Porque si nosotros no nos revisamos y no evaluamos con sinceridad nuestro corazón en si estamos siguiendo a Jesús por lo que recibimos o estamos siguiendo a Jesús por lo que Él es, no podemos esperar que su Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Eso no puede pasar. Hechos 16:31 le dijo el carcelero, ¿y qué yo puedo hacer para tener eso que usted tiene? Y le dijo, si crees, serás salvo tú y tu casa. El Evangelio de Juan en innumerables ocasiones nos habla y nos dice 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Creer. Y aquí en este Evangelio yo podría quedarme toda la mañana
expresándoles uno tras otro, versículo tras versículo, que sin nosotros dejamos caer nuestra fe y entramos, ¿verdad?, dentro de la corriente y dentro de lo que hemos creado como evangelio, será muy difícil que su Espíritu Santo venga a nuestra vida y será muy difícil para nosotros superar estos tiempos que se han levantado. Pero tenemos esta confianza, tenemos la palabra del Señor, tenemos este evangelio, tenemos esta verdad que te sigue invitando a ti y a mí a creer sobre todas las cosas y a todo precio. Les decía ayer a los hermanos en el ayuno, seguir a Dios te va a costar todo. Todo. Te va a costar todo. Te vas a quedar sin nada. Pero tendrás lo más valioso allá en los cielos. Amén. Ante los ojos de los demás te vas a quedar sin nada. Pero cuando se acabe esto aquí, entonces tendrás todo allá. Tendrás todo allá. Tendremos todo allá. Dice Juan 11:25. La escritura es enormemente vasta en este aspecto. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Vive el Rey. Dice y continúa diciendo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo creemos, hermano? Bendito Dios, porque ese es mi propósito. Que creamos esto y lo vivamos. Pongámonos de pie en esta mañana.